Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Dina. A ti no te conozco. Buenas tardes, Nan Lucira. Encantado de tenerte por aquí. ¿Qué tal? Bueno, vamos a esperar 2 minutos. No, 2 minutillos, ¿no? Porque luego se hace muy pesado para los que esperan, que me lo dicen. Me dicen, es que nos tienes ahí 2 minutos esperando ahí en el YouTube. Así que vamos rapidito. 10 segundos, esperamos. Soy Fer. Ah, eres Fer. Claro, chico, te me pones en esos nicks tan extraños. ¿Qué tal, Micle? Bueno, pues nada, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll, como decía la canción. Vamos a ver si avanzamos hoy, no sé si me dará tiempo a acabarlo, si no lo acabamos el próximo día, sin prisa, pero sin pausa. ¿Vale? El tema de las tácticas de control mental que estábamos viendo desde el último día. Habíamos visto la diferencia entre lavado de cerebro y reforma del pensamiento, habíamos visto la teoría de la disonancia cognitiva y la teoría de la autodeterminación, las implicaciones que tenían esas teorías, y habíamos empezado a ver el procedimiento. Habíamos visto también los componentes del control mental y habíamos empezado a ver el procedimiento de control mental, que sabíamos que tenía tres partes, que eran el descongelamiento, el movimiento, ¿vale? Y la congelación, ¿vale? Y habíamos visto la congelación o el congelamiento, ¿vale? Y habíamos visto el primero de ellos, que era el movimiento, perdón, madre mía, cómo estoy hoy, el descongelamiento, ¿vale? Que decíamos que había técnicas como privación del sueño, fomento del cansancio, escasa alimentación o cambio de dieta, ¿vale? Que era más preferible tratarlo y hacerlo en un entorno controlado más que en la vida diaria del sujeto. Bueno, habíamos hablado de los procedimientos hipnóticos y ahí lo habíamos dejado, ¿vale? Ya lo puse en YouTube. Los que estéis viendo el vídeo en YouTube, se agradece like y suscripción, ¿vale? Tenéis en el enlace del vídeo anterior el vídeo de Kirk Cameron, de la iglesia, de la secta de Kirk Cameron, The Way of the Master, en la que os decía que iba a incluir el vídeo en el que pone las estrategias de captación, ¿vale? Pues lo tenéis en YouTube. Acordaos, si me queréis escribir para cualquier cosa, sugerir monográficos, en breve haremos otro, ¿vale? La semana que viene, que ya estaré un poco más desahogado, pues seguramente haga también, aparte del de técnicas defensivas frente a la manipulación psicológica, también haré un monográfico, ya veremos de qué. Pues nada, si queréis sugerir temas, cancerberus1978@gmail.com, ¿vale? Bueno, pues empezamos hoy con el tema este de la segunda fase del procedimiento de control mental, que es, habíamos visto el descongelamiento, este es el movimiento, ¿vale? Bueno, ¿qué es esta fase de las tres, esta segunda fase del movimiento? Habíamos dicho en general que el descongelamiento es esa fase en la que te anulan, ¿vale? Progresivamente te van anulando tu propia identidad, ¿vale? Van acabando con ella para, en esta segunda fase, que es la fase de movimiento, ir generándote una nueva identidad, ¿vale? Que luego se trata de congelar, como su propio nombre indica, en la tercera fase, es decir, de asentar, ¿vale? Entonces, esta etapa comprende el aprendizaje de nuevos pensamientos, nuevas emociones y nuevos comportamientos o nuevas conductas, teoría de la disonancia cognitiva, la tríada del comportamiento humano, ¿vale? A través de la aceptación de un nuevo marco o modelo de referencia, ¿vale? Es decir, una vez destruido el modelo anterior de referencia y de desorientar al sujeto, es decir, el sujeto en el momento en el que tú lo desorientas y has destruido su identidad previa, queda en una especie de vacío en lo que no sabe a qué atenerse, con lo cual tú ya ahí puedes construir nuevos andamios y nuevos esquemas mentales de acuerdo a tus propios intereses, ¿vale? Y eso es de lo que trata esta segunda fase del movimiento. Voy a aprovechar para enseñaros hoy tacita nueva. Bueno, no es nueva, pero esta es la primera vez creo que la utilizo aquí. Esta me la regaló una antigua paciente. Se supone que soy yo, ¿vale? Con mi péndulo de hipnosis. Y nada, pues que me mola la tacita de la parsiflora de hoy. Bueno, entonces, ¿qué técnicas podemos utilizar en esta fase del movimiento? Bueno, pues siempre, tanto en esta fase del movimiento como en la siguiente fase del descongelamiento,
van a mantenerse las mismas tácticas o técnicas que en la fase anterior, ¿vale? Las que hemos visto antes, la del sueño, el agotar y tal, todas estas se mantienen durante las 3 fases, ¿vale? Al principio es para destruir la identidad previa y luego para evitar que la persona pueda tener, digamos, feedbacks y pueda retroceder a esa identidad previa. Entonces, esas técnicas que hemos visto se van a utilizar en las 3 fases, ¿vale? Siempre referenciándolas a esa identidad previa del sujeto. Primero para destruirla y luego para que no se reconstruya. Bueno, después de seguir manteniendo estas técnicas o estas tácticas para mantener la destrucción de la identidad original, es cuando vamos adoctrinando. Y lo hacemos mediante un proceso de repetición, monotonía y ritmo. Siempre repitiendo machaconamente la misma idea, con el mismo ritmo y de forma monótona, ¿vale? Mismo argumento, mismo ritmo, misma idea. Una y otra vez, y veis cómo he cambiado el ritmo, que se parece bastante a lo que os decía el otro día, que era el procedimiento de hipnosis, ¿vale? Y esa es la razón por la que cuando yo hablo o doy mi speech tipo hipnótico, muchos me dicen que hablo como si fuera un cura, ¿vale? Los curas hablan así muchas veces. Lo que pasa que además, quiero decir, el propio contexto de la iglesia, la propia reverberación del sonido, la frecuencia que se utiliza muchas veces, junto con la música de órgano, etcétera, eso va a una frecuencia, con una monotonía, con un ritmo que genera estados hipnóticos, ¿vale? Y está muy estudiado. Genera inducción hipnótica. Bueno, a veces, esto pasa mucho en educación y en psicología, a veces técnicas que se utilizan incluso antes de conocerlas, luego se les ha encontrado la explicación. Pues por ejemplo eso, el sermón eclesial se utiliza desde mucho antes de que se conociera la hipnosis, ¿vale? Cuando se descubrió la hipnosis y se estudió la hipnosis, se descubrió que esos sermones así un poco eclesiales funcionaban como técnicas hipnóticas, pero quiero decir, la técnica en sí, echar el sermón de esa manera, ya era anterior a que existiera la hipnosis, ¿vale? Hay mucha gente que las técnicas que utiliza las utiliza de forma totalmente, no me atrevo a decir innata, pero casi, o aprendida. Es decir, simplemente porque de una forma inconsciente, automática, ha descubierto que funcionan. Punto. No hace falta que las estudie tampoco, ¿vale? Bueno. Pues eso, lo que os decía, ¿vale? Repetición, monotonía y ritmo. Crea estados hipnóticos que inducen el trance, lo que rebaja las defensas psicológicas y facilita los aprendizajes automáticos, que al finalidad es un poco la función de la hipnosis, ¿vale? A estos niveles. Bueno, luego se da el suministro gradual de los materiales que conforman la nueva identidad. Claro, tú no puedes coger a un tío directamente, hacer la primera técnica, machacarle un poco, destruir la autoestima y decirle, bueno, nosotros en realidad es que en lo que creemos es que cada ser humano está compuesto por unos racimos de almas, como si fueran racimos de uvas, pero de almas, que fueron echados a un volcán por un extraterrestre que se llama Xenu, y entonces nosotros en realidad somos racimos de almas, y lo que tienes que hacer es con nuestro sistema que esas almas, digamos, evolucionen y desaparezcan de ti y sacarlas de ti. Bueno, si alguien te dice esto, tú dices, mira, monín, vete por ahí a esparragar tú, Xenu, las almas, el volcán, el racimo y la madre que os parió, ¿vale? Obviamente no se puede hacer así. Se hace de una forma muy gradual, de forma que tú vas progresivamente, por cierto, esta paranoia que os acabo de contar, que dices tú, anda, que vaya... No, esto es lo que creen la cienciología en los últimos niveles, ¿vale? Los primeros niveles, bueno, pues se mete el rollo de la dianética, de los, no me acuerdo cómo se llaman, los Zetán o algo así, que son los espíritus malignos y tal, va progresivamente hasta que al final, digamos, el conocimiento arcano secreto es la mamonada esta del Xenu y de los racimos de almas y todo este rollo, ¿no? Bueno, pues efectivamente tiene que ser un conocimiento gradual, porque si tú dices la pamplina esta desde el inicio te dirá, mira, vete a rascar, ¿vale? Entonces los vas metiendo poquito a poquito, ¿vale? Hasta que de forma progresiva el individuo se cree ya lo que le eches, pues que va a venir el ovni, que tenemos que suicidarnos, la montaña, pica la montaña, porque va a venir el ovni y nos va a llevar, cuando nos suicidemos, se va a llevar nuestras almas y entonces vamos a ir al paraíso y vamos a salvar la tierra, ¿vale? Poquitín a poquitín. Bueno. Después se suele utilizar mucho un fenómeno que es súper curioso, que a veces se puede hacer incluso de forma intencional, que son las experiencias místicas, ¿vale?
Las experiencias místicas consisten en favorecer la aparición de conocimientos o situaciones de la víctima o aprovechar información que la víctima no sabe que la otra persona conoce. Entonces las utiliza en su propio favor, ¿vale? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Esto es lo que se conoce muchas veces como señales, ¿vale? Esto es una señal del destino, una señal de la fortuna que nos dice que vamos por el buen camino, ¿vale? Se suele utilizar así. También luego con las sincronicidades, como veremos, pasa un poco lo mismo. Bueno, pues, por ejemplo, había una secta en la que... Esta era una secta, me parece que estaba muy referenciada por el tema de las artes marciales. Y lo que hizo el líder de la secta, que era un elemento curioso, contrató a 2 tíos, básicamente, para que le pegaran una paliza a... No me acuerdo si eran 1 o 2 adeptos, ¿vale? Y cuando llegaron los adeptos a la secta, antes de que dijeran nada, lo que dijo él fue, bueno, y tenéis que tener en cuenta que muchas veces no vamos a estar lo suficientemente preparados y a lo mejor creemos que estamos lo suficientemente preparados para encontrarnos con una persona y defendernos, pero a lo mejor es que no hemos avanzado todavía lo suficiente y eso lo podemos entender como una señal o como como un refuerzo a que tenemos que seguir potenciándonos y tal. Entonces los tíos quedaron así flipados y dijeron, joder, pues qué cosa tan casual que nos comentes ahora esto, porque precisamente nos acaban de atacar 2 tíos, nos acaban de dar de leches y tal. Y entonces, claro, el maestro que dijo, ¿veis? Eso es una señal de tal, ¿vale? Se fomenta como un encuentro místico y dices, ¿ves? Es que es la señal, ¿vale? Es la señal que os está diciendo que vais por el buen camino, pero que necesitáis entrenar más, que necesitáis introduciros más en el término de la secta porque todavía no estáis lo suficientemente preparados, Es decir, fomentar este tipo de encuentros o de ideas místicas que en realidad pueden ser absolutamente preparadas, coordinadas y planificadas por el líder de la secta o por otra persona, ¿vale? Y esto pasa un poco también con el tema de las sincronicidades, ¿vale? La sincronicidad es un término que creó Jung, que es uno de mis dioses, Carl Gustav Jung, ¿vale? Sabéis que era un discípulo de Freud, aunque luego acabaron a tortas, se llevaron bastante mal luego. Porque yo creo que el discípulo superó bastante al maestro y eso lo llevan muy mal los maestros, algunos maestros. ¿Vale? Bueno, y en total que acabaron a palos. Bueno, se produce la sincronicidad, es un hecho que se produce cuando hay simultaneidad de 2 sucesos vinculados por el sentido, pero de manera acausal, ¿vale? Se ve mejor con un ejemplo. Esto lo habéis vivido todos seguro. Cuando de pronto tú piensas en tu madre y tu madre te llama en ese mismo momento por teléfono. O estás pensando en un amigo y ese amigo te llama por teléfono, ¿vale? Pues son 2 sucesos que no tienen, quiero decir, que no tienen relación entre ellos realmente, pero que están apegados, ¿vale? Es decir, es una casualidad brutal. Bueno, por ejemplo, también puede ser que te pase cualquier cosa y en ese momento estés viendo una película que está narrando lo que te pasó ese mismo día. Y dices tú, joder, es que qué casualidad, es que esto no puede ser casualidad, ¿vale? Tiene que ser una señal de que algo está pasando. Bueno, pues eso es la sincronicidad de Jung. Y esto es curioso porque desde un punto de vista psicológico se explica de una manera y desde un punto de vista esotérico, espiritual o religioso se explica de otra. Por ejemplo, desde el punto de vista esotérico, religioso o espiritual, esto suele decirse que va en la indicación de que estás cumpliendo tu destino y que vas por buen camino. Cuando tienes muchas sincronicidades, y la verdad, a veces las sincronicidades y las casualidades son de tal nivel, pero de tal nivel, que incluso estadísticamente sería muy difícil explicar que son casualidades, porque estadísticamente la improbabilidad de que ocurriera eso sería de tal nivel que es muy difícil entenderlo como una casualidad. Bueno, entonces, pues eso, las religiones, la espiritualidad, todas estas creencias de la New Age y todo este rollo, ¿vale? Incluso el esoterismo, te diría que cuando ocurren muchas sincronicidades, pues es que el destino o el universo, vete tú a saber qué, ¿vale? Pues te está diciendo que vas por buen camino o que vas en la... Bueno, que estás cumpliendo tus objetivos vitales o del karma o de lo que sea. ¿La psicología qué te diría? La psicología te diría, son meras casualidades, ¿vale? Y si tú las explicas desde el punto de vista de que son señales divinas o señales del destino, de que vas por buen camino o de lo que quieras, ¿vale? Quiere decir que estás un poco para allá y que son lo que se llama delirios de referencia, ¿vale? Delirios de referencia es el término que le utiliza la psicología realmente para explicar que tú interpretas como una señal hacia ti o como un mensaje hacia ti hechos que en realidad no tienen nada que ver contigo y que tú estás convencido de que alguien te está mandando un mensaje, una señal con ese hecho, ¿vale? Como por ejemplo, pues el que os decía, de que
de que ves una película con un hecho que te ha pasado ese mismo día y entonces tú lo interpretas como una señal de que está relacionado, ¿vale? Bueno, también os digo, yo lógicamente cuando actúo como psicólogo, ¿vale? Entonces doy la explicación psicológica, sin más. Pero también me he encontrado hechos y situaciones, y sobre todo pacientes míos que no tienen ninguna patología psiquiátrica ni nada, que me han contado hechos y situaciones que, bueno, yo les digo, bueno, mira, yo como psicólogo te tengo que dar la explicación psicológica, ¿vale? Y la explicación psicológica es esta. Ahora, también te digo que es una explicación muy tomada por los pelos. Y si tú le quieres dar pues una explicación esotérica, una explicación espiritual, una explicación de corte religioso o lo que sea, pues ahí te queda. Yo, como psicólogo, te doy la explicación psicológica, ¿vale? Por lo menos cuando estoy en consulta. Cuando no estoy en consulta, no. Cuando no estoy en consulta, tú me preguntas y yo te digo, pues... Sí. Mira, esto de hecho también os lo comento, allá que hay aquí algún psicólogo. A los psicólogos nos pasa mogollón. Cuando de pronto a un colega, un amigo y tal, te viene y te dice, oye, es que me pasa, por ejemplo, suele ser con parejas, esto hasta a la orden del día, ¿vale? Es que mi pareja no sé qué, y ya llevamos un tiempo y no sé qué, y no sé si divorciarme no sé qué, porque no nos llevamos bien, no nos entendemos, tal. ¿Tú qué me recomiendas? Entonces te pasa a ti un poco la patata caliente. Mi respuesta siempre es, ¿qué te recomiendo? ¿Como amigo o como psicólogo? Porque no es lo mismo, ¿vale? Entonces te dicen, siempre, además es que siempre te dicen, como psicólogo... Entonces digo, pues mira, como psicólogo, ¿qué te recomiendo? Pues como psicólogo te recomiendo que a lo mejor lo que tienes que hacer es comunicarte con ella, hablar con ella, ver un poco por qué falla la comunicación, ver por qué se ha producido ese engaño, ver por qué se ha producido esa situación en la que te ha mentido y tal, y no sé qué. Y dice, vale. ¿Y como amigo qué me recomendarías? Que la mandes a esparragar. Ah, sí, tal cual, ¿vale? Entonces, que quede claro que no es lo mismo el consejo que se puede dar como psicólogo que el que se puede dar como amigo. Aunque, generalmente... También te digo que generalmente siempre te empiezan con la explicación psicológica y luego con la de amigo. Y entonces luego ya hacen al final lo que les da la gana, que es de lo que se trata. Porque también es muy cómodo pasar la patata caliente a otro y decirle, dime lo que hago. ¿Cuál es la explicación psicológica? ¿La explicación psicológica a qué, Reina Mora? ¿La explicación psicológica a qué? A las sincronicidades y a las explicaciones místicas, al hecho de que se den dos circunstancias, esto que estaba explicando un poco. Creo que vas por ahí, ¿no? Bueno, lo interpreto como un sí. La explicación psicológica eso es que son delirios de referencia. Es decir, son paranoias que tiene una persona o pensamientos de tipo obsesivo que tiene una persona que cree que el universo le está hablando o que son mensajes del destino, pero que son, pues básicamente ideas de olla del sujeto. Pero lo que decía, bueno, que la psicología lo diga, a veces la psicología te dice cosas, pero bueno... Esto es igual que como cuando un psicólogo te da un consejo, ¿no? También. Tú no tienes por qué seguir el consejo que te da un psicólogo. A lo mejor no estás de acuerdo con él. Y no somos dioses, también nos equivocamos. Y por eso hay dos tipos de psicólogos. Hay lo que se llama los psicólogos directivos, que tienen mucha manía de decir, yo no lo soy, pero bueno, los hay, que tienen mucha manía de decirle al paciente lo que tiene que hacer, qué es lo correcto, qué es cómo tendría que comportarse, que no sé qué. Y luego hay psicólogos no directivos, yo soy no directivo, que yo no me da la gana además de asumir, o sea, primero porque no me siento capacitado para tomar la decisión por nadie, ni para imponer mis creencias ni mis criterios a nadie. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo que se llama psicología no directiva, que es un poco el método socrático, ¿vale? ¿Que en qué consiste? Yo te voy a hacer preguntas de tal forma que tú vayas viendo la parte que hay de verdad, la parte que hay de mentira, la parte que hay de autoengaño en lo que tú me estás diciendo, y preguntas para que al final tú descubras la verdad en ti mismo y tú tomes la decisión de acuerdo a tus creencias, a tus principios, a tus valores y a tu forma de pensar. Porque no tendría ningún sentido que yo te lo dijera desde mi criterio. Porque a lo mejor para mí está bien, pero a lo mejor para ti no, porque tienes otros valores distintos. ¿Entiendes? Entonces, yo por eso soy no directivo, que se llama. ¿Vale? Aparte de que es muy cómodo pasarme, porque claro, luego si lo que yo te digo te genera un problemón del copón y sale mal, ¿qué? La responsabilidad que es mía por habértelo dicho, ¿no? Hostia, qué cómodo. Pues no, ¿vale? Bueno, seguimos. Bueno, pues ahí teníamos un poco lo que se suele utilizar también en esta fase del movimiento sectario, ¿vale? De la segunda fase del movimiento que utilizan las sectas, lo que es las experiencias místicas y la sincronicidad. Y luego en esta fase es especialmente, fijaros, es especialmente importante dos cosas. La presión grupal, ¿vale? La presión del grupo, que podemos ver a día de hoy, y creo que, bueno, lo pondré un poco luego de ejemplo si llegamos a ese apartado, lo que yo llamo la religión de los ninis besapiés, ¿vale? La presión grupal
y los refuerzos, la forma de reforzar a la persona, tanto positiva como negativamente, para que haga lo que nosotros queremos que haga y para que no haga lo que nosotros no queremos que haga, ¿vale? Bueno, y para que veáis un poco cómo funciona la presión social, os he puesto aquí el experimento de Asch, ¿vale? A-S-C-H, el experimento de Asch, que por cierto, si mal no recuerdo, ponerlo entre comillas, cuando digo si mal no recuerdo ponerlo entre comillas, pero si mal no recuerdo, Asch era maestro de Milgram, del experimento de Milgram que vimos el otro día, ¿vale? Bueno, pues Asch realizó un experimento en los años 50 para ver hasta qué punto es efectiva, o era efectiva, la presión de un grupo en la capacidad de decidir de un individuo, ¿vale? Son lo que se llaman los estudios de conformidad. ¿En qué consiste el experimento? Pues fijaros, fue súper interesante. El tío te presentaba una línea de X medida, por ejemplo, poner una línea así, ¿vale? De 5 centímetros. ¿Cuánto es esto? 5 centímetros. Ya sabemos que para algunos esto es 20, para otros esto es 20. Bueno, 5, vamos a ponerla así, ¿vale? 5 centímetros, venga, va. 5 centímetros. Y entonces luego cogía y al lado te ponía una de 3 centímetros, una de 5 centímetros y una de 7 centímetros, ¿vale? 3, 5 y 7, ¿vale? No era tan fácil como decir, ¿cuál es? ¿La A, la B o la C? La que yo os estoy presentando de 5 centímetros, ¿a cuál es igual? ¿A la A, la B o la C? No es tan fácil, ¿vale? Porque el tío hacía este experimento en presencia de grupos de 7 a 9 personas, ¿vale? Había 7 o 9 personas en cada grupo, de los cuales solo uno era el objeto de la investigación. Los otros, poneros, si era un grupo de 9, los otros 8 eran colaboradores, ¿vale? Y estaban aleccionados por el investigador. De tal forma que ellos ya sabían qué respuesta tenía que dar. ¿Vale? Entonces, a veces daban la respuesta real y a veces no. Es decir, a veces te decían, ¿a cuál es igual esta línea de 5 centímetros? ¿A la de 3, a la de 5, a la de 7? Y de pronto te decían a la de 3. Y el segundo a la de 3. Y el tercero a la de 3. Y así los 8. Y cuando llegaba el 9, que era el que no había sido aleccionado, ¿qué decía? Una persona que tuviera, digamos, cierta fortaleza mental, que no se dejara llevar, no quiero hablar de fortaleza mental, mejor dicho, una persona que no se dejara llevar por la presión del grupo, si ve que es de 5 centímetros, te diría, no, pues yo lo siento, discrepo del resto del grupo, es la B, ¿vale? La B, que es la de 5 centímetros. Bueno, pues fijaros, en el grupo control, es decir, en el grupo en el que no había, digamos, esta gente que estaba conchavada con el investigador, de 35 respuestas dadas, solo se dio una respuesta incorrecta. Una. Sería alguien que está cansado, que no la vio, que no la miró o que no le vuelta, ¿vale? Pero bueno, una respuesta incorrecta. En los grupos experimentales, es decir, los grupos en los que había la gente conchavada con el investigador y el sujeto que estaba en 8º o 9º lugar era el que tenía que dar la respuesta, el 75%, 3 de cada 4, dieron la respuesta equivocada a por lo menos una pregunta, dejándose llevar por la presión del grupo. Es decir, en algo tan obvio como este boli es amarillo y negro o es azul y verde, ¿vale? 3 de cada 4, al menos en uno de los experimentos decían, no, es azul y verde. ¿Por qué? Porque los 8 anteriores habían dicho que era azul y verde. Así de simple, ¿vale? Y eso lo que demuestra es que nos dejamos llevar por la presión grupal con muchísima facilidad. El fenómeno este de la religión de los ninis besapiés que estamos viendo, y no tan ninis, que da vergüenza ajena, y que os voy a decir cómo ha funcionado, que es una nueva religión, y es una nueva religión, además, sectaria y coercitiva. Eso es la religión esta de los ninis besapiés de ahora. Es eso. No es ni más ni menos que una religión. Y de corte sectario y coercitivo. Y ya veremos cómo ha funcionado y cómo funciona, ¿vale? Aparte del ejercicio de los ejercicios de humillación, etcétera, etcétera, etcétera. Funcionan en base a eso, en gran medida. En base a la presión del grupo. Refuerzos positivos y refuerzos negativos, ¿vale? ¿Y cómo se aplican estos refuerzos positivos y estos negativos? ¿Y estos refuerzos negativos? Pues mira, es muy fácil. En psicología de la educación, esto también lo damos en clase, en psicología de la educación, se habla de 4 tipos de refuerzos. Esto viene de unas técnicas que se llaman el refuerzo operante, que descubrió un investigador que se llamaba Thorndike, que Thorndike, lo que descubrió me gusta, pero él me cae bastante mal, porque utilizaba para sus experimentos la cajas con gatos, ¿vale? Es decir, el cabrón de él se dedicaba a putear a gatos y a mí a los gatos no me los toca ni Dios.
Porque los adoro, los gatos son dioses. Entonces, a los dioses más respeto. Si quieres investigar, pues no sé, metes conejos o metes cobayas, pero no metes a gatos. Bueno, pues el tío investigó con gatos. En fin. Bueno, pues en estas cajas, lo que hacía era... metía gatos y veía cómo reaccionaban, ¿vale? Pues ante refuerzos positivos, ante refuerzos negativos, premios, castigos, etc. Y descubrió que había 4 reforzadores, podemos llamarlos, ¿vale? Que son el reforzador positivo, el castigo positivo, el reforzador negativo y el castigo negativo, ¿vale? Vamos uno por uno. Primero, si aplicamos un estímulo, ¿vale?, a un sujeto con el fin de que aumente una conducta, hablamos de reforzador positivo. El reforzador positivo es lo más fácil que hay, ¿vale? Es la galletita al perro. Que el perro hace la conducta que... ¡Ah, la patita, dámela! De hecho, es como se adiestra a los animales, ¿vale? Bueno, en general a los perros... a los gatos se les adiestra más... A los gatos se les adiestra más por refuerzo positivo. A los perros, tanto por refuerzo positivo, luego lo veremos como por castigo, ¿vale? Pero si a un gato le intentas reforzar por castigo, te saca los ojos. Bueno, entonces lo que os decía, que se me va un poco la olla. La galletita. Dale la patita, dale la patita. El perro te da la patita y le das la galletita. Y el perro dice, coño, si me dice patita, patita... y le pongo la patita, hostia, que me gane una galleta. Cuando quiera galleta, patita si me dice patita, ¿vale? Bueno, es lo más fácil. Se aplica un refuerzo positivo, ¿vale? Y con eso conseguimos que la persona aumente la conducta. No sé si visteis un capítulo si algunos sois muy fan de Big Bang Theory, ¿vale? Hay un capítulo en el que Sheldon intenta adiestrar a Penny a través de darle bombones de chocolate, que se pilla un cabreo Leonard de narices porque le dice, oye, que mi novia no es un perro, ¿vale? Y entonces cada vez que hace algo Penny bien, le dice, ¿quieres un bombón? Y le da un bombón. Bueno, pues eso es el refuerzo positivo, ¿vale? Esto en mi época era lo de si apruebas todas te compro la bicicleta, ¿vale? Ahora pues no sé, ahora será si apruebas todas te compro un Ferrari, un Porsche, te llevo de crucero y no sé. Y alguna cosilla más para que no te frustres, ¿vale? Bueno, pues refuerzo positivo, el premio, ¿vale? Después también podemos aplicar lo que se llama el castigo positivo. ¿El castigo positivo qué es? Si aplicamos un determinado estímulo con el fin de disminuir una conducta, ¿vale? Por ejemplo, el bofetón de toda la vida. Que no quiero que hagas algo y lo estás haciendo, ¡paz! Bofetón que te crió, ¿vale? Se supone que lo dejas de hacer, ¿vale? O por lo menos que lo harás menos. ¿Por qué? Porque tienes miedo a ganarte la galleta del bofetón, ¿vale? Y esto, cuidado, porque desde el punto de vista educativo, durante mucho tiempo, que es lo que achaco yo muchas veces a los psicólogos, de que se quedan en el análisis de la conducta muy a nivel molecular, que se llama, es decir, de la conducta analítica muy reducida. Claro, la conducta puede funcionar. Tú, si a un tío le metes un bofetón o le metes una galleta cada vez que hace algo que no quieres que haga, pues sí, a lo mejor reduce efectivamente la conducta, por lo menos cuando estés tú delante, porque no se quiere llevar el bofetón. Pero claro, eso va a tener una cantidad de efectos secundarios indeseados tremenda. Desde el punto de vista educativo, pues lógicamente los inconvenientes que va a tener van a ser infinitamente mayores al hecho de que deje de hacer la conducta. ¿Por qué? Pues porque le vas a generar odio, le vas a generar dependencia, le vas a minar la autoestima y a lo mejor incluso consigues que cuando se harte un poco de que tú le pegues bofetones te estampe una silla en la cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, por eso hay que tener cuidadín con eso. Y fijaros, esto, por ejemplo, es también en lo que se basa en lo que se llaman las técnicas aversivas. Que las técnicas aversivas, seguro que las conocéis porque se intentaron utilizar allá en los años 60, 70, en lo que se denominan las terapias de conversión, ¿vale? Sabéis que antiguamente, para desgracia o para vergüenza de los psicólogos, entre otros, pues hasta el año 1973 me parece que fue, en la que la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales. Hasta el 73 estaba incluido como una enfermedad mental, que si queréis otro día hablamos de cómo una conducta que en un determinado momento y en un determinado espacio sociohistórico no es bien vista, se puede convertir en una enfermedad, ¿vale? Pero bueno, eso ya hablaremos. O simplemente una desviación, o lo que el grupo hegemónico considera una desviación moral, se puede constituir o construir como si fuera una enfermedad. Eso, tela marinera, porque ahí hay también para cortar.
Bueno, pues efectivamente, hasta el 73 creo que fue, efectivamente la homosexualidad se considera una enfermedad. Y los psicólogos aplicaban lo que se llama la terapia de conversión. ¿En qué consistía la terapia de conversión? Bueno, pues en aplicar estas técnicas aversivas. Te ponían, lo habréis visto también en la naranja mecánica, es la misma técnica que aplicaban en la naranja mecánica para reducir la violencia del tío, ¿no? Te ponían frente a una especie de proyector de diapositivas conectado con electrodos a los dedos. Y cada vez que aparecía, pues que te estaba, no sé, que eras un chico que te gustaba, que te sentías atraído por otros chicos, en cuanto saliera un chico y notaran el más leve indicio de atracción, ¡zaca! Calambrazo que te crió. Y así una y otra y otra y otra vez. Problema. Bueno, entre otros, que además la técnica no funciona. Si te gustan los chicos, te van a seguir gustando los chicos. Y esto lo vemos también en consulta. A mí hay algún paciente que me ha llegado diciendo, es que, sobre todo adolescentes, ¿no? Que es verdad que ya mucho menos, porque, bueno, la homosexualidad y la bisexualidad ya está, yo creo que, salvo 3 iluminados que hay por ahí, 3 hooligans y tal, yo creo que afortunadamente está súper aceptado. Entonces, bueno, pero sí es verdad que todavía muchos adolescentes, sobre todo en determinados contextos socioeconómicos, religiosos, etcétera, pues, bueno, les cuesta aceptarlo, ¿no? Les cuesta llevarlo. Y te vienen diciendo, es que tengo este tipo de pensamientos, no me puedes dar una pastilla, hacer un tratamiento para eliminarme los rollos y los pensamientos y la atracción homosexual. Entonces yo siempre les digo, tú no te preocupes, que de este problema salimos. El problema no es que te gusten los chicos, el problema es que creas que es un problema que te gusten los chicos, por ejemplo, las chicas en caso de mujeres o lo que sea, ¿vale? ¿El problema cómo se sale? Sabiendo que no es un problema. Que el problema ¿quién lo tiene? El problema lo tiene quien te va a juzgar por ello o quien cree que eso es un problema. ¿Vale? No tú. Tú disfrútalo y, oye, como decía el otro día, aleluya, aleluya, cada uno con la suya, con el suyo, con quien le dé la gana. Bueno, que me vuelvo a ir. Seguimos. El reforzador negativo, ¿vale? ¿Qué es el reforzador negativo? Es cuando eliminamos un estímulo negativo con la intención de incrementar una conducta, ¿vale? Te estoy dando de tortas y si obedeces y haces lo que tienes que hacer, lo que yo te digo que tienes que hacer, te dejo de dar tortas también. Sería un poco la inversa del refuerzo positivo, ¿no? Bueno, pues efectivamente, si te quito un estímulo aversivo que te estoy aplicando mientras estás haciendo esa conducta, lógicamente el hecho de quitártelo hará que incrementes la conducta, ¿vale? Voy a poneros un ejemplo que seguro que entendéis mucho mejor. Si una mujer, por ejemplo, que está siendo víctima de violencia de género, cada vez que habla con una amiga o cada vez que intenta quedar con una amiga, el energúmeno que tiene a su lado le monta un pollo y le monta un Cristo, aunque ni siquiera hace falta que la bofetee o que le pegue, simplemente le monta un Cristo de la de Dios, le monta una bronca del copón, incluso aunque sea inconscientemente y de forma automática, esa mujer, ¿vale? Lo que va a ir haciendo es, por no tener que soportar ese Cristo y la complicación que le va a generar la movida, el broncón y el Cristo que va a tener en casa, lo que va a ir haciendo es dejar de llamar a las amigas, dejar de quedar con las amigas y fomentar su propio aislamiento, que es lo que en última instancia quiere el hijo de puta del maltratador. ¿Vale? Funciona con refuerzo negativo. Vale. Y por último, tenemos lo que se llama el castigo negativo, que es, te quito algo, en este caso positivo, ¿vale? Para que disminuyas una conducta. Es decir, te elimino un refuerzo positivo o te elimino una cosa positiva para que tú disminuyas la conducta. ¿Qué hablas en clase? Que te quito el recreo. Te quedas sin recreo. Bueno. Otra torpeza también de 3 pares de narices. Por eso los educadores, por lo menos en la asignatura que yo daba este año con otra profesora que es genial también, con Eli, esto se lo dábamos y en el examen cayó, vamos, ejemplos de esto tiplén, porque lo mínimo es que un educador sepa este tipo de cosas. Y no solo que sepa aplicarlas, sino que sepa también las consecuencias negativas que pueden tener y los efectos secundarios que pueden tener. Generalmente, cuando un alumno está en clase hablando y dando por saco, ¿vale? Es porque, y esto yo lo digo mucho, o sea, a mí no me preocupa el alumno que es inquieto, que se mueve, que necesita levantarse, me da igual, atajar, levántate, vete a la esquina y vente porque necesitas levantarte, porque estar sentado 5 horas seguidas es un coñazo, ¿vale? Y joder, los niños y los adolescentes son puro nervio, son pura energía, necesitan levantarse, actuar, hablar. Entonces, a mí no me preocupa el chaval que hace eso. Ya estaré yo para decirle, recentra. Como digo yo, que te vas, que te nos vas. Como cuando yo digo que me voy, pues que te vas. Venga, si necesitas, levántate, tira un papel, vete a trabajar, vuelve. Muévete un poco y otra vez a lo tuyo. Y ya está, no pasa nada. Joder, no hay por qué tener aquí una disciplina militar. ¿Vale? Si un chaval se mueve, habla,
porque está nervioso, porque necesita despegarse de esa energía extra que tiene y de esa activación, encima cometes la torpeza de dejarlo sin recreo, ¿qué va a hacer en la siguiente clase? Pues dar el doble por el culo. Porque lo que necesita es moverse, lo que necesita es actividad y lo que necesita es desconectar de esa actividad intelectual que a los guajes les cuesta. Y es que es absolutamente entendible. Yo creo que es entendible, ¿no? Bueno, pues todavía hay un mamarracho que dijo que la persona que no es capaz de estar 5 horas sentada mirando así y que se mueve un poco inquieto es que es TDAH y necesita metanfetaminas. Bueno, ya os podéis imaginar el gesto que le iba a hacer. Seguimos. Voy a darle a la parsiflora, que ya veis que como decía Javier el otro día, me caliento. Bueno, venga, desde la más absoluta tranquilidad. Siguiente fase del procedimiento de control mental. El congelamiento. Ya hemos descongelado a la persona, ¿vale? Ya nos hemos cargado su identidad previa. Ya hemos hecho el movimiento, es decir, ya lo hemos movido a través de estas técnicas de refuerzo, de castigo y de tal, hacia donde nos interesa, ¿vale? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pues ese movimiento que hemos hecho hacia donde nos interesa, afianzarlo. Es decir, que se quede ya de forma definitiva con esa nueva personalidad y que no se le ocurra volver a la antigua, ¿vale? Por eso es súper interesante también, y las sectas insisten mucho en captar a los niños desde los más pequeños, porque el adulto todavía, aunque sea de una forma inconsciente y de una forma oculta, todavía tiene esa antigua personalidad. Y entonces es muy fácil volver a sacársela en un momento determinado, pero el niño no. Si tú consigues captar a un niño desde pequeño, solo va a tener como marco referencial lo que tú le has metido. Entonces, claro, son mucho más difíciles de captar. De desprogramar, ¿vale? Bueno, fase de congelamiento. ¿Qué hacemos en la fase? ¿Qué es la fase de congelamiento? Esta fase lo que pretende es afianzar la nueva identidad más allá del ámbito de influencia y actuación del grupo y supone la asunción de una nueva personalidad por la víctima, lo que se llama la generalización. Es decir, esa personalidad que tenemos inoculado en el grupo, ahora ya va a ser tu personalidad. Pero no solo en el grupo, también cuando estés fuera. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Mismas técnicas que hablamos en el otro día, de fase de descongelamiento y que son las mismas también que se aplican en la fase de movimiento. La siguiente, que estaba también muy relacionada cuando vimos los componentes del control mental, cambio en la forma de vestir, ya empiezas a vestirte como los miembros del grupo, ¿vale? Es decir, que eres independentista vasca, pues te pones el corte de pelo al hacha que llevan todas estas, ¿vale? Que eres hippie, te pones el simbolito de la paz y vas con estos vestidos de hippie. Que eres el Hare Krishna, te pones el traje presidiario con el pandereto. Que eres, no sé, que eres un macarra medio gótico, medio heavy metal, black metal, pues te pones unas camisetas macarras como las que llevo yo, etcétera, 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 ¿vale? Es decir, adoptas una forma, una moda incluso, acorde a tu grupo. Con las aficiones ocurre lo mismo. Al final, ¿a quién dedicas tu tiempo libre? ¿Y quién es él la que dedica el tiempo libre? Pues dedicamos el tiempo libre a gente que hace lo mismo que nosotros, ¿vale? Que tienen nuestras mismas aficiones, nuestros mismos gustos. Aficiones que generalmente irán en relación con las aficiones del grupo. Y luego, por supuesto, cambio de amigos, ¿vale? Porque ya tienes más afinidad con gente del propio grupo, con gente que es más afín a ti, que tiene esa personalidad, con lo cual vas a cambiar de amistades, vas a tener amistades de ese nuevo grupo y vas a dejar a las amistades antiguas. Y una cosa que hacen absolutamente todos los grupos sectarios, incluso los no tan sectarios de carácter religioso, alejamiento familiar. Porque la familia es la principal fuente de pérdida de adeptos de las sectas y de los grupos. Entonces, alejarte de la familia. Esto también lo hacen los maltratadores, ¿no? Los bastardos maltratadores, ¿qué es lo primero que hacen? Alejarte de la familia y alejarte de los amigos. ¿Para qué? Para que estés solo. Solo dependes de mí. Solo estoy yo. Fuera de mí no hay nada. ¿Vale? Los grupos sectarios igual. Siguiente técnica. Presión para la entrega de bienes económicos y posesiones. ¿Vale? Que lo que hablábamos el otro día. Que no tengas independencia económica. ¿Por qué? Porque ya no es solo que no tengas a quien recurrir a nivel emocional, no, es que tampoco vas a tener a quien recurrir a nivel de supervivencia, de mera supervivencia, de vestimenta, de manutención y de vivienda. Si das todas tus posesiones al grupo, no tienes independencia económica porque no tienes un medio de ganarte la vida, y encima no tienes a quien recurrir a nivel de apoyo, estás solo. O estás o en manos de tu captor o en la puta calle. Y eso lo consiguen haciéndolo, como os decía, de forma progresiva, poquito a poco, ¿vale? Siguiente, aislamiento y falta de intimidad. ¿Aislamiento para qué? Para que no puedas comparar
tu nueva vida, tus nuevos marcos de referencia, tus nuevas ideas con otros, ¿vale? De ahí parte también un poco la necesidad de alejarte de tus antiguas amistades. Que no te digan, pero ¿tú cómo aguantas esto? ¿Tú no te das cuenta de que este tío es un maltratador o de que lo que está haciendo no está bien o de que este grupo es un grupo sectario que está metiendo ideas raras y que están haciendo el canelo? Pues aislamiento. No hablas con ellos, ¿vale? Y falta de intimidad. Lo que os decía el otro día. Hay grupos sectarios que no te dejan ir a ver a la familia. Cuando tú les vas a ver, casualmente siempre está ocupado y no te puede ver. Que te revisan el correo. Que tienen acceso a tu cuenta bancaria. Que tienen acceso a tu email. Que tienen acceso, que te meten un geolocalizador en el móvil ahora. Tanto los grupos sectarios como los hijos de puta de los maltratadores y de los controladores. Y lo hacen. Para tenerte controlado en todo momento. Que no tengas intimidad, que no seas libre en ningún momento para tenerte siempre controlada y aislada. ¿Vale? Bueno, y otra cosa que hace mucho, fijaos, esta es súper interesante también, que hace mucho cuando ya estás preparado, los grupos de dinámica sectaria, es tareas de proselitismo. ¿Qué es el proselitismo? Ya no eres solo un adepto, ahora eres un maestro también. Y vas a captar a otros y les vas tú a enseñar. ¿Por qué? Porque esto conlleva dos cosas. Primero, un salto cualitativo en el grupo, ya eres uno de nosotros y además eres una persona lo suficientemente válida cuando ya estás suficientemente captada como para enseñar a otros. Y luego, por una cuestión que os voy a enseñar ahora, que es la pirámide del aprendizaje. Fijaros, ¿cómo aprendemos? ¿Vale? Se calcula, según el modelo de William Glasser, que aprendemos el 10% de lo que leemos. ¿Vale? Leer un 10%. El 20% de lo que escuchamos. ¿Vale? Se supone que estoy un 10 escuchando estas charlas vais a aprender un 10% más que leyendo. No sé yo. Bueno, 20% de lo que escuchamos. 30% de lo que vemos. ¿Vale? No solo de lo que leemos, sino de lo que vemos ya. Vemos experiencialmente, a nivel práctico, etc. Un 50% de lo que vemos y oímos. ¿Vale? En este caso hay una sinergia. ¿Vale? Un 70% de lo que discutimos con otros. ¿Vale? Hablar, preguntar, repetir, nombrar, relatar, enumerar, etcétera, etcétera, discutir con otros, un 70% cuando participamos en una discusión. Un 80% de lo que hacemos cuando desarrollamos nuestras habilidades, escribimos, interpretamos, traducimos, describimos, expresamos, plasmamos, practicamos, demostramos, predecimos, descubrimos, etcétera, ¿vale? Lo que hacemos, un 80%. Así aprendemos. Y un 95% de lo que enseñamos a otros. ¿Por qué? Porque ahí entran actuaciones y acciones como explicar, resumir, clasificar, estructurar, definir, generalizar, elaborar, probar, ilustrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese tipo de habilidades lo que hacen es no solo enseñar a otros, ¿vale? Sino que al propio maestro, a la propia persona que enseña, le genera una estabilización de esos conocimientos. Yo siempre lo he dicho que a mí me encanta enseñar, ¿vale? Me encanta ser profesor, de mucho más que investigar en la universidad esto, y es porque no solo por enseñar a otras personas, sino porque cada vez que enseño aprendo muchísimo. Me pasa lo mismo con mis pacientes. O sea, yo a cada paciente que llevo y cada realidad que veo y cada vez que hago terapia con uno de mis pacientes, aprendo muchísimas cosas para mí. O sea, ¿cuántas veces me he sorprendido pues comentándome el paciente alguna cosa y haciéndole alguna, ya os digo que no soy directivo, entonces haciéndole alguna pregunta diciendo, ¿y te has planteado que esto se puede ver desde otro punto de vista? Entonces la persona te dice, hostia, y quedas así, y tú le dices, haces así, y en el fondo estás pensando, joder, Toñín, pues aplícatelo porque tú en esta vas fino también, aplícatelo. Y he aprendido un huevo, ¿vale? De las experiencias de los demás y de enseñar a los demás y hacer terapia con los demás, se aprende un huevo, ¿vale? Bueno, pues esta sería la razón también por la que las sectas les ponen rápidamente a hacer proselitismo, ¿vale? Les ponen a enseñar. Bueno, y con esto acabamos el modelo este de procedimiento de control mental y vamos a ver un segundo modelo, este ya es más rápido, ¿vale? Que es el modelo de Robert J. Lifton, que era un psiquiatra que estudió el fenómeno del lavado de cerebro y la reforma del pensamiento, ¿vale? Ya hemos visto cuál es la diferencia. Desarrollando lo que se llama el modelo de los 8 puntos, según muchos de estos son comunes, o sea que voy a pasar de puntillas sobre ellos, ¿vale? Según la cual la reforma del pensamiento podría ser aplicada a cualquier persona, a cualquiera de nosotros, manteniendo su eficacia si se dan
ciertas condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Captarte en un momento de debilidad emocional, porque como todas las técnicas de reforma del pensamiento y manipulación mental son emocionales, en cuanto te capta en un momento de debilidad mental, pues eres carne de cañón. Tengas más cultura o menos, tengas más formación o menos, más nivel socioeconómico o menos, etc. ¿Vale? De hecho, no sé si lo sabéis, pero mira, por ejemplo, la hija de Angela Lansbury, ¿sabéis quién es Angela Lansbury? La de Se ha escrito un crimen, o La bruja novata, la actriz esta, ¿no? Bueno, pues la hija de esa mujer estuvo a esto, de estar en los asesinatos de la mujer de Roman Polanski, de los asesinatos de la familia de Charles Manson. Ella tuvo contacto con esa secta y justo antes de que la captaran, Angela Lansbury, la actriz, se piró me parece que vivía en Los Ángeles, y se piró. Se piró porque vio que su hija estaba siendo captada por una secta y se fue a vivir a Inglaterra, al Reino Unido. Y se piró con su hija, dijo, nos vamos. Y con 2 cojones se cogió a su hija y se piró. Y menos mal que lo hizo, porque si no, la hija hubiera acabado en la secta esta de la familia. Y para eso hay que tomar también decisiones de calado, ¿eh? Bueno, que se me va otra vez con ejemplos. Bueno, pues actualmente estas tácticas de control mental, estos 8 puntos, se utilizan para saber si un grupo puede ser tildado como grupo de dinámica sectaria, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son esos 8 puntos. El primero, este paso rápido porque ya lo hemos visto, ¿vale? Control del ambiente. El principal aspecto del control del ambiente hace referencia a la limitación de acceso a información del grupo, y eso incluye control de la información, determinar qué medios pueden utilizarse como fuentes informativas y controlar o prohibir el acceso a canales informativos ajenos a las ideas del grupo. Lo que hablábamos el otro día en los componentes del control mental, ¿vale? La información la que yo te doy, y más allá de esa información, lo otro es pecado. O es pecado, o es, como dicen los comunistas, propaganda imperialista, que es un chollo, ¿vale? Ya sabéis que todo lo que a un comunista le lleva a la contraria es propaganda imperialista. Entonces ya está descatalogado como información fiable. O sea, es un chollo, ¿no? Ya tienes tú ahí tus ideas y punto. Bueno, control del tiempo, planificar el tiempo de la persona de forma que permanezca ocupado, ya lo hemos visto. Organizar actividades continuas para fomentar el cansancio y restringir el sueño, ya lo hemos visto. El agotamiento genera desorientación, impide pensar con claridad, lo que unido a la limitación de tiempo evita procesos de racionalización, ya lo hemos visto, ¿vale? No pensar. Y el control de las relaciones. Limitar el contacto con quien pueda cuestionar las ideas del grupo, lo hemos visto. Cortar lazos emocionales con personas del exogrupo, lo que dejaría a la persona en soledad en caso de abandonarlo, ya lo hemos visto. Y fomentar lazos emocionales exclusivamente con miembros del grupo, ¿vale? Hay sectas que prohíben ir con gente que no es de la secta, los testigos de Jehová te prohíben ir a cumpleaños y navidades, si la fiesta, y a cualquier tipo de festividad que sea de un no miembro, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hacer regalos también a no miembros, etcétera. Bueno, este es el primer punto, que ya hemos pasado bastante sobre él. El segundo, lo hemos hablado bastante también, la carga del lenguaje. Uno de los ámbitos más significativos en el que se puede apreciar la existencia de procesos de manipulación grupal es el lenguaje, y algunas características que adopta el lenguaje son: existencia de un nuevo vocabulario dentro del grupo. Fijaros que cuando uno entra en un grupo nuevo, siempre adopta una especie de jerga propia, ¿vale? Puedes incluso saber de qué, rápidamente, en cuanto habla una persona, sabes de qué tendencia política es. ¿Por qué? Por la jerga que está utilizando, ¿vale? Si utiliza los términos facha, camarada y no sé qué, y hermano y tal, ya sabes un poco de qué pie cojea, ¿vale? Bueno, si utiliza el término botifler, pues también. Yo recuerdo un día que estábamos pirando misa, y de estas misas que se daban en mi colegio, que se daban en un polideportivo, porque bueno, había, ya sabéis, el rollo grupal y toda esta zarandaja, y entonces había el piso de abajo y el piso de arriba, y entonces cuando llegaba la hora de la comunión, de dar la comunión, los curas tenían que salir del polideportivo, ir al piso de arriba donde estaban las gradas para dar la comunión a los de arriba. Y entonces rápidamente salió el cura de la parte de abajo, y de la que iba con las hostias de todo tipo a la parte de arriba, nos vio ahí en una grada sentados que nos estábamos jugando la misa, y nos gritó así con mucho desprecio: ¡ateos! Bueno, pues ya está, ¿no? Ateos, ya sabes de qué grupo no eres y a qué grupo perteneces. Y se equivocó, yo no soy ateo, soy agnóstico, pero bueno, tampoco me lo voy a poner a discutir con él. Bueno, más de la carga del lenguaje. El pensamiento queda determinado por el propio lenguaje utilizado, ¿vale? Lo que os decía de la redefinición del lenguaje. No es lo mismo cómo interpretas la felicidad desde el punto de vista hedonista, desde el punto de vista de ser una buena persona, trascendente, tal, y eso es lo que te hace feliz, o desde el punto de vista de una redefinición que te puede hacer la secta. Polarización del pensamiento y del lenguaje, ¿vale? Es decir, la gente de la secta piensa en blanco o negro, en buenos y malos,
¿Vale? Esto en política está hoy a la orden del día y además se está fomentando. Es decir, fijaros que muchísima gente no se puede discutir con ella porque tiene pensamiento grupal. Es decir, si es de izquierdas ya tiene todas las ideas de izquierdas y el que no es un facha, y si es de derechas ya tiene todas las ideas de derechas y el que no es un progre, ¿vale? Pues con gente así es difícil discutir, francamente, y debatir, incluso llegar al entendimiento. Utilizar términos cargados emocionalmente. El término botifler conlleva una carga de desprecio, despectiva, etcétera. Bueno, los Black Lives Matter estos, en fin, que pues ya veis la humillación que conlleva simplemente la de me vas a besar los pies. En fin, esto me recuerda también, bueno, ya os lo contaré en otro momento. Sí, os lo cuento en otro momento, que no procede ahora. Bueno, lenguaje fundamentado en la valoración de grupo frente a otros, es decir, el grupo es lo bueno, los de fuera del grupo son los malos, ¿vale? Los de dentro del grupo además utilizamos un lenguaje cargado emocionalmente de tipo positivo y para los de fuera del grupo utilizamos un lenguaje cargado de tipo negativo, etcétera, ¿vale? Bueno, y entramos en el punto 3, que es maravilloso, que es la demanda de pureza. ¿Y qué es la demanda de pureza? Bueno, pues que el objetivo del grupo es una finalidad absolutamente admirable y trascendente, que puede ser personal, adquirir un conocimiento especial, o llegar a la iluminación, o llegar a un estado humano moralmente superior. La religión o secta de los ninis besapiés fomenta ese carácter personal que estamos viendo ahora. Puede ser de carácter social el objetivo, crear una nueva conciencia social que facilite una nueva era de paz, de armonía, de moral superior. La religión o secta de los ninis besapiés también utiliza un objetivo social, ¿vale? Y puede ser incluso global. Por ejemplo, cambiar el mundo, trascender el mundo, salvar al mundo de la destrucción, ¿vale? Salvar al mundo de ese halo de pecado y de inmoralidad en el que se está basando ahora. Racista, homofóbico, machista, artista de la pista, Bueno, pues todo esto es lo que se llama la demanda de pureza. Y eso está a la orden del día en la chorrisecta esta de los besapiés, ¿vale? Bueno. Además, ¿esto qué conlleva? Bueno, pues el compromiso con el grupo y el tener este objetivo, por supuesto, moralmente superior al que tiene todo el resto del mundo, que son unos impíos, unos egoístas y unos inmorales, etcétera, etcétera. Este compromiso con el grupo, como decía, lleva a un estado de perfección o plenitud que no puede alcanzarse al margen de él. Es decir, o eres de nuestro grupo moralmente superior, y además no tenemos que demostrar que somos moralmente superiores, porque ya sabemos que lo somos y lo somos, ¿vale? O el hecho de que tú estés fuera de ese grupo implica que eres de los otros. Eres un facha, eres un inmoral, eres un egoísta, eres una persona que solo te preocupas por ti mismo, ¿vale? Eres una persona que además estás absolutamente alienada por el fascismo, eres un fascista, un nazi, etcétera, etcétera. Eres un racista, eres un machista, etcétera, ¿vale? ¿Y esto qué consigue también? Fomentar una falsa imagen de autoestima, que es un sentido de autoimportancia y de trascendencia con el cual te sientes con una moral absolutamente superior a la del resto del globo y a los que están fuera de tu grupo, ¿vale? Precisamente, cosa curiosa, a costa de destruirte tu propia autoestima. Es decir, estás generando un doble juego que consiste en destruyes la autoestima del sujeto, ¿vale? Destruyendo su identidad y haciendo que adopte una personalidad de tipo grupal, destruyes la autoestima como individuo, y a la vez, por el hecho de aceptar ese pensamiento colectivo o global, lo que haces es generarle un sentido de autoimportancia y trascendencia. Como tú aceptas y acatas nuestra moralina, eres trascendente o superior al resto. Porque eres miembro del grupo, Solo por eso. Es decir, eres trascendente y superior y siéntete importante y moralmente superior solo como miembro de nuestro grupo. Si se te ocurre salir de él, ya no. Pasas a ser de los otros. ¿Vale? Bueno, y este estado se va alcanzando de forma progresiva, como decía, y no tiene una meta definida, de forma que la víctima siempre habrá de ofrecer más recursos económicos. ¿Por qué? Porque si os fijáis, este punto al que hemos llegado ha sido un punto progresivo. Es decir, no se empieza de la noche a la mañana ya arrodillándote, tumbándote y postrándote ante un sinvergüenza que te pone la bota delante para que se la beses. No, esto va poquito a poco. ¿Vale? Esto va primero generándote un sentimiento de complejo por ser blanco, un complejo por ser blanco y heterosexual, por ser un privilegiado, un sentimiento de culpa porque tus ancestros han ido a esquilmar y a oprimir a no sé qué raza y a no sé qué pueblo hace 500 años. Perdona, los habrá ido a oprimir el tuyo
que estás viviendo de rentas y estás forrado de pasta. Luego será tu antecesor y tu antecedente y tus parientes lejanos los que fueron a forrarse ahí a costa de esquimar a los pueblos lejanos. El mío no, que yo estoy comiendo mierda. Que yo cobro un sueldo de mierda de 1.200, ya me gustaría, de 1.000 euros al mes. Con 3 carreras y 5 máster y casi un doctorado, cobro 1.000 euros al mes. O sea, que privilegiado tú, bonito. Yo, de privilegiado, nada. Entonces, a oprimir habrán ido tus antecedentes y por eso está forrada tu familia. La mía no. ¿Vale? Bueno, pues eso. Perdón, que me vuelvo, como dije Javi, me vengo arriba otra vez. Bueno, pues, entonces, ¿qué pasa? Que con ese sentido de humillación, de humíllate, siéntete culpable, de tal, que consiguen que tú cada vez tengas que estar más en favor de ese grupo. ¿Cómo? Aportándole cada vez más recursos económicos, que para eso has sido un opresor. Más recursos materiales, más recursos laborales. Cada vez tienes que trabajar más para ese grupo y para las actividades de ese grupo. ¿Vale? Por supuesto, más temporales. Tienes que dedicar cada vez más tiempo al grupo. Incluso humíllate, ¿vale? Para que todos sepamos que eres miembro de ese grupo y que te sientes culpable de ser un opresor. Tienes que humillarte cada vez más, ¿vale? Y entonces primero tienes que inclinarte y después ya te tienes que arrodillar y después ya te tienes que tumbar. Y ayer ya los que primero hacían la reverencia se arrodillaban y ahora se tumbaban, ayer los vi ya lavando los pies. Bueno, joder, pues la próxima vez nada, que saque la polla y se la besas también. Y así, y después ya, no sé, le pides que te mee encima y ya el grado siguiente, como ya no puedes saber nada más, te suicidas, ¿vale? Te suicidas, os suicidáis todos porque os sentís súper culpables y los demás os lo agradeceremos, porque tendremos una tierra mucho más tranquila, con mucho menos gilipollas y con mucho más recursos para los que quedamos aquí. Oye, fabuloso. Y os reís, y decís, ala, ya está este tal descojonándose y llevándolo al extremo. Pues al extremo os digo que ahora mismo hay un movimiento social, de carácter sectario, que considera que tener hijos, dado que vivimos, y por supuesto está en movimiento y está en consonancia con este movimiento ecológico, ambientalista, animalista de la pista, ¿vale? Hay un movimiento que dice que como estamos en un mundo superpoblado en el que hay escasez de recursos, tener hijos es de un egoísmo atroz y por supuesto todos los que forman parte de ese movimiento no pueden tener hijos, pero es que además consideran un acto de heroicidad suicidarse porque lo consideran el mayor acto de generosidad para un planeta superpoblado. Así que si pensáis que estoy yendo al extremo, tela marinera. Y como anécdota de esto de la humillación, recuerdo cuando en el funeral de mi padre el arzobispo, bueno, mi hermano está muy metido por los rollos religiosos estos, y recuerdo cuando el arzobispo me hizo así y me puso el anillo para que se lo besara. A esto, de verdad, a esto estuve de hacerle así y hacer un gesto obsceno con la cremallera. O sea, a mí no me pone un anillo para que se lo bese, vamos, ni Dios. Yo no me arrodillo ni ante Dios. O sea, que si no me arrodillo ante Dios, vamos, porque no creo en él, entre otras cosas, por lo menos en el de barba que te pone mandamientos por ahí, pues imaginaros si me planteo un pelamangos por ahí por la calle que me arrodilla ante él. Vamos. Puede arder Troya. Y desde esta perspectiva ya calmada, con mi parsiflora, lo vamos a dejar hoy aquí. Y no sé, si tenéis, quedan 2 minutillos, si tenéis alguna pregunta, comentario o sugerencia. No. Insisto, no os estoy echando la bronca, solo es que me vengo muy arriba, pero luego estas cosas me hacen gracia. Y lo del arzobispo es cierto, es cierto. Al final no hizo falta que le hiciera el gesto obsceno porque cuando me puso el anillo así y simplemente con la mirada que le eché, ya rápidamente la quitó, me dijo, lo siento, me tocó así y escapó. Le debieron de decir, no, que este no es de los tuyos, que este no es de los tuyos, que este enajena, que está además un poco para allá. Bueno, venga, tonterías aparte. ¿Qué? ¿Alguna pregunta, alguna observación, alguna sugerencia? Hoy me enrollé más de la cuenta porque me queda un minutillo. Que si no, no me lo graba el Instagram. Nada. Bueno, pues nada. Si tenéis alguna pregunta, cancerberus1978@gmail.com, o si tenéis algún cursillete o alguna charla que queréis que os dé, ¿vale? O si queréis alguna que hable con algún profesional de algún tal. Y nada, como siempre, si lo veis en YouTube, se agradece like y suscripción, ¿vale? Pues nada, ya para finales de semana, que insisto, estaré más desahogado para la semana que viene, ya nos vemos y hablamos de monográficos y demás, ¿vale? Venga, un abrazo, saludos.